darles a leer en Primera de Pedro, carta del apóstol Pedro, la primera carta, el capítulo 3, capítulo 2 de Primera de Pedro. En vista de que la mayoría, todos aquí son creyentes, es posible entonces que podamos considerar palabra para los creyentes. Aunque también el apóstol Pedro menciona algo extraordinario respecto a la persona del Señor en su propósito de exhortar a los expatriados y peregrinos a los cuales se dirigió esta carta, les anima, estoy acordándome de la oración de un hermano, que el Señor nos ayude a ser ejemplo, testimonio a nuestros amigos, vecinos, trabajadores, compañeros, etc. Ese es el tema de la porción que vamos a leer y que tiene una tremenda, tremenda aplicación y revelación respecto a la persona del Señor. Pareciera que la última vez que consideramos esta carta habíamos llegado hasta el verso 17, pero como tenemos un poco de tiempo, vamos a leer todo el párrafo hasta el verso 25 del capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Vamos a leer el párrafo completo para entrar en el contexto y nos vamos a referir al verso 24 específicamente. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como poder enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se dio engaño en su boca. Y en cuanto le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El capítulo 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El verso 7 dice: vosotros, amados, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y finalmente el verso 8 dice: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables.
El verso 9 termina diciendo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí nomás la palabra del Señor, la verdad es que debiéramos haber leído hasta el verso 22, que entiendo, hermanos, es toda la sección del práctica del apóstol, capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 3, verso 22. Toda esta sección tiene que ver con la sumisión, tiene que ver con la sujeción. En el primer capítulo, el apóstol Pedro nos habla de la salvación, habla de una salvación grande, una herencia, habla de una salvación que anhela mirar los ángeles, habla de una salvación que es tan grande que aún las pruebas, eh, las pruebas sobre el creyente no se comparan con el hecho de la grandeza de esta salvación. Es la manera en que el apóstol Pedro anima a estos creyentes expatriados y dispersos. Del capítulo 1, verso 13, hasta el capítulo 2, 11, toda esa sección es la santidad personal y la santidad congregacional. Sed santos, dice el 2, 13 en adelante, el 1, 13. Sed santos, porque yo soy santo, dice. Y ser santo por el precio que se pagó, por el valor infinito que se pagó en la sangre de Jesucristo. Dice que somos sacerdocio santo. Dice el capítulo 2 también, acercándoos a él, piedra viva, del capítulo 2, verso 4. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, el tema eh, que, que más enfatiza en esta sección hasta el capítulo 2, verso 10, es salvación. Pero del 11 hasta el 3:20 es sujeción. El capítulo 4 es sufrimiento. Sufrimiento. Y el corazón de la carta es cuando el apóstol dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, gozaos, y este texto es muy importante, es la exhortación principal, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el capítulo 5 es servicio. Servicio de los ancianos, servicio de los jóvenes, servicio de todos. Hay un servicio. Entonces, salvación, santidad, sujeción, capítulo 4, sufrimiento, y capítulo 5, servicio. Por eso, hermanos, la parte que hemos leído, del verso 11 hasta el capítulo 3, tiene que ver con la sujeción. Y la sujeción, la sumisión del pueblo de Dios en todas las áreas que el Señor nos ha dado, va a traer una tremenda repercusión. No sé si se acuerdan, pero lo enseñamos aquí. Tuve el privilegio que ustedes me conceden de poder enseñar esta verdad. En el verso 11 está la victoria sobre el alma, la gran batalla que se debe ganar. Si no se gana la victoria sobre los apetitos o los deseos carnales, difícilmente podremos avanzar en las áreas de nuestra vida. La victoria sobre los deseos carnales es fundamental. El alma es como el campo de lenteja, el campo de cebada, que hay que defender. Es como las alturas del Golán, ¿no es cierto? En la historia de Israel. Las alturas del Golán, qué importante son. Esta meseta de Siria que está, que mira a todo el valle de Galilea. De allí los sirios lanzan cohetes y cosas así. Si no se gana el alto de Golán, no hay paz, no hay victoria. La eterna batalla entre Siria hasta el día de hoy e Israel es por los altos del Golán. En la guerra de los 6 días, más de 500 tanques sirios y 500 israelitas y 400 tanques sirios pelearon y la batalla terminó con solamente 5 tanques judíos vivos, por decirlo así. El precio fue alto, pero se ganó el control de las alturas del Golán. Y la seguridad y la expansión de Israel por su seguridad fue vital hasta el día de hoy. Si usted no gana la batalla del alma, los merodeadores, ¿no es cierto? Estos deseos carnales irán avanzando en vez de van empobreciendo al creyente. ¿Se acuerdan del aeropuerto Anderson? ¿Se recuerda la historia?
léalo en la IA si quiere, en el Google si quiere. El aeropuerto Anderson. No, en realidad no es un aeropuerto, es un aeródromo, como que está aquí en la cancha ahí del cementerio para allá. Ese aeródromo estaba en medio de las Islas Salomón, donde estaba la famosa batalla de Guadalcanal, un montón de islas. Pero esa isla era fundamental. La querían los japoneses, la querían los americanos. 5.000 hombres, los menos experimentados de Carolina del Norte, gente del campo, los llevaron a ese aeropuerto, a ese aeródromo, para defenderlo. Y vino toda la flota americana, con más de 5 o 6 portaaviones, y se enfrentaron con la flota japonesa por ese pequeño terreno, porque desde ese aeródromo los aviones japoneses podían salir y conquistar las Filipinas y Australia y Nueva Zelanda. Si los ganaban los americanos, de ese aeródromo salían los bombarderos hacia Japón y todo lo que es el imperio del sol naciente y destruirlo completamente. De vida o muerte, victoria o fracaso, había que ganarlo. Y las dos grandes flotas se enfrentaron. Fue la primera terrible derrota americana en la Guerra del Pacífico. 4 portaaviones fueron echados abajo por los japoneses. Y los 4.000 soldados quedaron abandonados 6 meses en Manila. Los americanos demoraron 6 meses en reponerse y traer nuevamente la flota. Pero durante 6 meses pelearon una y otro ataque. Y los japoneses, cerca de las islas, desembarcaban sus tropas, desembarcaban su gente, un barco tras otro. De ahí salió el famoso dicho, el expreso de Tokio. ¿Se escuchan esa expresión? El expreso de Tokio fue lo que los americanos, los soldados, llamaron al ir permanente venir de tropas y pertrechos en contra de ellos. Resistieron 6 meses, casi sin alimento, poca logística, pero salvaguardaron. Hermanos, si Australia no fue atacado, si Nueva Zelanda se salvó, y si hay una victoria sobre el Pacífico, fue por esos 4.000 hombres, que no son los grandes generales de la guerra, son los soldados desconocidos. Por ellos es que se ganó la guerra del Pacífico. Se ganó el aeródromo y se conquistó Filipinas, las Coreas y Japón. Si usted conquista el alma, dice el escritor aquí, su testimonio de su gestión va a influir en nuestra relación con las autoridades. En el verso 17, 18 dice, va a influir en el ámbito laboral, criados, están sujetos. Ha dicho, por causa del Señor, someteos, verso 13, a las autoridades, ¿no es cierto? Luego a los patrones o a los amos. A las esposas y esposos, sujétense a sus maridos, aún siendo inconversos, y viceversa. Y en la iglesia, en el ámbito congregacional, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amandos, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces hay 4 esferas en las cuales nosotros podemos expandir nuestro testimonio, su influencia, ¿no es cierto? Primero, el ámbito de las autoridades, sujetarse a las autoridades. El segundo, el ámbito laboral, donde entiendo que, no sé si usted ha sacado la cuenta, hermano, o hermano Nelson, pero 40% de nuestra vida se desarrolla ¿dónde? En la pega, en el trabajo, en el laburo, como dicen los argentinos. El 40%. Salir a las 7 de la mañana y ver los niños durmiendo y llegar a las 9 de la noche, como en estos países, ¿no es cierto? Y verlos durmiendo, es el día a día de mucha gente. Usted va a la capital, a propósito de Lima, vaya a Lima, vaya a Santiago. La gente a las 5 de la mañana salen durmiendo en los buses y llegan después de un terrible taco a las 9 de la noche durmiendo. El 40% de la vida se pasa en el mundo laboral y ahí nos codeamos con toda la gente que el Señor pone en nuestro camino. Por eso el apóstol dice que en ese ámbito los esclavos, en este caso esclavos, ahora trabajadores, deben dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, Pedro Dios quiere que nuestra buena manera de vivir
Aquí habla también de nuestras buenas obras, de nuestra buena conciencia, que son sinónimos, hacer el bien, que es otro sinónimo, se impacte realmente. La verdad es que aquí, más que un mensaje hablado o predicado, es un testimonio, porque dice que la mujer cristiana, y aquí es el ámbito ya familiar, puede ganar a su marido en silencio, sin palabras, por la conducta de sus esposas. Entonces no es asunto que la mujer le ponga todos los tiempos y todos los domingos un mensaje del Evangelio para que el marido lo escuche, y un mensaje en YouTube y lo sature. No, no, no es asunto de saturar al inconverso. Hay momentos en que hay que callar y demostrar la vida cristiana con hechos. El marido puede observar. De hecho, aquí dice que también los inconversos, el verso 12, los inconversos consideran, miran, observan la vida del creyente. Entonces, tenemos 4 ámbitos de testimonio. En la relación con las autoridades, nuestra sujeción al mundo que está en eminencia, el poder secular, nuestra sujeción a los patrones de nuestros trabajos, nuestra sujeción mutua en la familia, porque el que conoce bien la realidad es que está al otro lado de la pared. Yo viví en la población La Santita, casas pareadas. Yo no sé cuántos viven aquí en casas pareadas, pero en la casa pareada se escuchan los escándalos, las peleas, los gritos al lado. Entonces, yo soy cristiano y vivo en una casa pareada. ¿Quiénes son los que mejor me conocen aparte de la familia? El vecino del lado. El vecino del lado sabe cuando la esposa pierde los estribos o cuando en la casa solo hay griterío. Algunos tienen la posibilidad de no vivir en casas pareadas, pero aún así el Señor demanda consecuencias, transparencia en la familia. Entonces, el barrio es el que primero nos conoce. Los compañeros de trabajo nos podemos esconder mucho, nos conocen nuestro carácter a través del tiempo, los patrones también. Las autoridades por medio de nuestra sujeción. Y finalmente el ámbito congregacional. Entonces, en estos 4 ámbitos es que el apóstol nos dice que conquistemos. Pero ¿cómo vamos a conquistarlo primero si primero no hay una madurez, un crecimiento personal? Vuelvo a insistir en la ilustración que estamos usando. Si derrotar los deseos carnales que batallan contra el alma, aquí la palabra es una permanente estrategia. Es como que el enemigo, que en este caso no es Satanás, sino que es la carne, está siempre buscando estrategias. Era el tema que conversaba con el hermano Manuel en la mañana, y algo que a todos nos sucede. El viejo hombre, la carne, siempre está buscando áreas por donde meterse, por donde demandar sus derechos. El antiguo amo quiere que lo volvamos a obedecer. Los deseos, los apetitos carnales se encienden en nuestro ser interior, demandando que les obedezcamos y los satisfagamos en todas las áreas, no solamente en el área moral o inmoral, sino que también en el carácter. En... Aquí el alma está luchando no solamente contra lo que lo ensucia, contra lo que lo, lo detiene en su avance, no solamente contra lo que nos mancha, sino también contra aquello que nos desanima. Aquí la idea es no solamente la victoria sobre lo inmundo, que nos estamos rodeados, ¿no es cierto? Es lo que escuchamos, lo que vemos, de adentro y de afuera. El alma lucha por lo de adentro, el viejo hombre, y por lo de afuera. ¿No es cierto? Los estímulos de afuera y los de adentro. Es una batalla permanente. Dice batalla contra el alma. El enemigo nunca para. Si consideramos los deseos carnales, siempre tienen una nueva estrategia para tratar de avanzar. Si la conquistamos, esto va a repercutir en todas las áreas de nuestra vida. Las autoridades, trabajo, familia, iglesia. Son los 4 ámbitos. Entonces, tu Guadalcanal, no hay ningún peruano aquí, ¿no es cierto? Con mucho respeto, si hay algún peruano. Tu, tu morro de Arica, tienes que conquistarlo. Y no la guerra nomás. Hay puntos de inflexión en la guerra, ¿no es cierto? A mí me encanta esa historia, porque las grandes guerras no las ganan los generales,
la ganan pocos hombres que luchan. La victoria sobre Europa no ocurrió en Europa, ocurrió en África. ¿Te acuerdas? Yo le mencionaba los zapadores australianos. Los zapadores australianos eran los que desactivaban bombas. Tuvieron que hacer un caminito para que pasaran los camiones y los tanques de varios kilómetros, y muchos despedazaban sus cuerpos tratando de desactivar las minas. Porque era importante derrotar a Rommel. Y como dijo Churchill, cuando se ganó en el Alamein, norte de África, nunca más se perdió una guerra en Europa. Se ganó hasta el final. Allí comenzó la victoria. Todos hablan de Normandía, de los grandes éxitos, los grandes generales, pero fue en el norte de África, en la salida del desierto, donde se ganó la primera batalla. Ese fue el punto de inflexión. Esa fue la conquista. Allí están nuestros deseos, los deseos carnales, ahí hay que derrotarlos. Si usted los derrota, usted va a ir avanzando, avanzando, avanzando. Y el mundo se va a dar cuenta. Aún en la congregación se va a ver su madurez espiritual, su victoria sobre aquello que nos ataca diariamente. Claro, siempre decimos hay que derrotar los deseos carnales, pero uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo los derrotamos? En primer lugar, ustedes saben, resumiendo, la palabra de Dios nos enseña que la victoria sobre la carne parte de un hecho de fe. Parte de un hecho de fe. No reconocer más los derechos o supuestos derechos que el viejo hombre tiene sobre nosotros. El Espíritu Santo gana una victoria tremenda en nosotros cuando nosotros entendemos, en nuestro entendimiento espiritual, agarramos el hecho de que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y este viejo hombre con sus deseos carnales ya no tiene derecho sobre nosotros. Está la posibilidad de obedecerlo y empobrecerlo, ¿no es cierto? Caer en el viejo círculo vicioso del pecado, caída, restauración, pecado, caída, restauración. ¿Cuándo un hermano se restaura de su pecado? Cuando logra juzgarlo como Dios lo ve, cuando logra entender que el pecado ya no tiene propósito, solo lo hace sufrir, lo empobrece, lo entristece, le quita, como dice David, el gozo de la salvación. Y cuando el creyente ya no es que no deje de pecar, sino que ahora el pecado lo enfrenta con mayor fuerza, porque la voluntad no tiene fuerza. La voluntad del creyente no tiene fuerza, tiene fortalecida por el Espíritu Santo y por el entendimiento que la palabra nos da. Entonces el Espíritu Santo gana el entendimiento. Dice, vuestro viejo hombre fue crucificado. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Pero ¿qué pasa con la voluntad? La voluntad se fortalece y entonces dice, ahora nos ofrecemos no al pecado nuestros miembros, sino a la justicia. Entonces la voluntad se fortalece. Y ahí el Espíritu Santo empieza a obrar poderosamente en el creyente. Primero parte en el ámbito del entendimiento. Nuestro viejo hombre fue crucificado. En la ciudad de Chincha, en el sur de Lima, está la hacienda San José, la más grande de Sudamérica. Llegó a tener 10.000 esclavos negros. Los negros que hay en Perú, están porque son de Chincha. Entonces, cuando ven un morenito, hace chinchano, porque sus antiguos antepasados eran esclavos. 10.000 esclavos llegaron a tener. La hacienda es extraordinaria, majestuosa, pero visitarla trae un sentimiento de sobrecogimiento y mucha tristeza, porque ahí uno ve los elementos de tortura, los castigos para los que se escapaban y unas verdaderas cuevas en la profundidad de la tierra donde los más porfiados y duros los encerraban. Tantos días que cuando salían quedaban ciegos por la luz. Había un sometimiento terrible, una condición extrema, inhumana, terrible. Por eso mucha gente no va a turistear solamente a mirar. Y no se celebran bodas ahí porque el ambiente es tétrico y trae a la memoria mucho dolor y mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Los esclavos los colgaban de las manos y de los pies, los dejaban así colgados. Y esos pobres hombres gritaban y gritaban y gritaban y gritaban. Y algunos hasta se
se desprendían las manos y los pies con el tiempo, y los cuerpos ahí caían. Era un castigo ejemplar para que nadie lo pensaría más de 2 veces, ¿no es cierto? Pretender un esclavo escapar para que me castiguen así. Mejor sigo la esclavitud. Pero llegó un día la ley de libertad. El gobierno peruano dictó la ley de abolición de la esclavitud. Y resulta que los dueños de la hacienda todavía seguían sometiendo a los esclavos. Y un día ellos dijeron, bueno, nosotros somos libres. Hemos sido declarados libres, ¿por qué tenemos que seguir siendo esclavos? Así que un día se decidieron los morenos, hicieron una revuelta, una revolución, asaltaron la hacienda principal y a los dueños de la hacienda los mataron en las mismas escalinatas de la hacienda, a todos. Y yo no sé si el gobierno peruano lo juzgó, parece que no. Hicieron uso de su derecho. No más sobre nosotros. Es como decirle, viejo hombre, ya no tienes más derechos sobre mí. Tus apetitos carnales que me dañan, que me destruyen, solamente me empobrecen. La palabra de Dios dice, has muerto, has sido crucificado. Y yo deseo vivir a la altura de esa verdad, de esa libertad con que el Señor nos ha dado. Entonces, hermanos, la gran batalla es no solamente con los apetitos carnales, porque el alma es el asiento del ser del creyente. Satanás, el pecado quiere ensuciarla, el mundo quiere contaminarla, Satanás quiere quitarnos la paz, el alma, ahí están las emociones, está la voluntad, está el ser salvado, es la misma alma que fue rescatada a gran precio, las almas que fueron rociadas por la sangre de Jesucristo, las almas que el Señor vigila cuando dice al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, el cuidado prioritario del Señor desde el cielo en nuestras almas. Pero ¿cómo colaboramos nosotros en ese propósito? Obedeciendo, ¿cierto? Sujetándonos a la palabra del Señor. Entonces, hay una libertad que el Señor nos ha concedido. No más a los apetitos de la carne y no más a aquello que me entristece. Porque entendamos, hermanos, que, permítame decirlo así, que estos hermanos no solamente están siendo expatriados, desechados por el mundo, atacados, está la posibilidad de, para evitar el sufrimiento, de tirar la toalla. ¿Para qué seguir sufriendo? Y mi vida cristiana es solo sufrimiento. Está la posibilidad de tirar la toalla y entregarse a una vida de desenfreno, de pecado, retroceder totalmente. Está ese peligro. Pero también está el hecho de que en la prueba a la cual están siendo sometidos se desanimen, se derrumben, no tengan paz, no tengan gozo. Cantamos, gozo tenemos en Cristo. Satanás no quiere ver un creyente gozoso, no quiere ver un creyente victorioso. Y si no lo ataca por el pecado, usando los instrumentos del mundo y la carne, lo va a atacar en el ámbito de su calidad de vida espiritual. Usted se sienta derrotado. Usted no goce la presencia del Señor. Usted no se goce en el Señor, en la salvación que tiene. Por eso Pedro comienza animándoles, hablándoles de la gran salvación que tienen. Porque el primer ataque satánico es tratar de derrumbarlos frente a las pruebas y que sufran, como los alemanes que cuando traían los trenes llenos de judíos, ¿no es cierto? No solamente los mataban tristemente, en las cámaras de gas, sino que más encima les ponían un camino de lápidas. No solamente para matarles el cuerpo, sino para derrumbarlos en el alma, humillarlos, destrozarlos completamente. Se llega a ser sádico, ¿cierto? Una mentalidad casi satánica. Un camino de lápidas hasta las barracas y de las barracas a la cámara de gas. Provocar el mayor sufrimiento en el cuerpo, en el ánimo, en el ser interior completo. De ahí surgió la famosa teoría del positivismo. Esto no es cristiano, entre paréntesis nomás. De ahí salió el positivismo del mundo. Porque un judío llamado, de apellido Frank, no tiene nada que ver con Ana Frank, él dijo, bueno, estos quieren que yo sufra en todas las áreas de mi vida.
pero yo no lo voy a permitir. Yo tengo una última libertad. ¿Sabe cuál es mi última libertad? Decía ese judío allí dentro, frente a la cerca eléctrica. Miraba la cerca y decía, ellos quieren hacerme sufrir, ¿cierto? Aquí la desesperación, en el hambre. Ahí está la cámara de gas humeando, mi próximo destino. Me humillan. Yo tengo mi última libertad. Yo voy a decidir cómo enfrento la muerte. Ellos quieren que me vaya a la cámara de gas arruinado y triste. Pero mi última libertad es la manera en que yo enfrento este sufrimiento. Y dijo, yo lo voy a enfrentar positivamente. Eso es lo que el mundo ha logrado. El cristiano tiene más que positivo, tiene voz en medio de la prueba. Una victoria superior a lo que el mundo, es lo máximo que el mundo puede lograr. Entonces lo que voy yo es que Satanás también quiere provocar el mayor desánimo, sufrimiento en medio de la aflicción. Si eres hijo de Dios, le dijo al Señor, casi cuestionando lo que el Padre estaba permitiendo sobre su hijo, ¿cierto? Como la mujer de Job maldice a Dios y muere. Como el mundo que dice, esa es la vida cristiana. Eso es lo que Dios te ofrece. Ese es el cristianismo. La victoria sobre el alma, hermano, tiene que ver entonces con la manera en que yo enfrento la prueba, en completa fe, dependencia del Señor, no dejándome desanimar ni contaminar, ¿no es cierto?, con el desánimo, ni con la indisposición contra el Señor. Al contrario, aferrándome a sus promesas. La victoria contra los deseos carnales, la victoria a favor del alma, es lograr que los deseos carnales no dominen mi vida. Si eso es así, hermano, entonces nuestra buena manera de vivir podrá afectar más que positivamente a lo que el escritor llama aquí en el verso 12 los gentiles. Los vecinos, los gentiles aquí son los inconversos. Bueno, es un sinónimo de inconversos, ¿no es cierto? No podemos pensar que todos serán judíos, porque Pedro ha hablado de que somos el pueblo espiritual, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pedro toma esta palabra y dice, bueno, nosotros somos el pueblo espiritual, todos los demás son como gentiles, como paganos. Esos inconversos son los que consideran, aquí dice, nos miran, dice, eh, dice, para que en el día de la visitación glorifiquen a Dios al considerar, mirar, observar vuestras buenas obras. Entonces la exhortación es en esos cuatro ámbitos. Nuestro testimonio puede impactar poderosamente a los inconversos. La gran mayoría de nosotros nos hemos convertido al Señor por el testimonio de otros. No siempre por una predicación directa, por el testimonio de otros. El testimonio de mis vecinos ahí en la población de La Santita me ayudó un día especial para convertirme al Señor. Claro, los hermanos que ustedes conocen, como nosotros, estamos llenos de defectos, pero sí tenían algo, el gozo de la salvación. Esta misma hermana de la cual mencionábamos, su esposo, eh, ¿cómo se llamaba el hermano que vivía al final de la población? Arriba, con uno de los hermanos más antiguos. Mario Paredes. Don Mario Paredes, pero el otro hermano también. Sí. No, otro hermano, cerca de Gloria, al fondo. Don Jorge Canet. Gracias, hermano. El testimonio de todos esos hermanos impactó profundamente el día de mi conversión. Claro, estaban David Jones, Poblete, predicando, eminente predicador. Pero no me acuerdo del mensaje. Y le pregunto a mi hermano Carlos, no me acuerdo si quedó algún mensaje grabado. Algo quedó grabado de nuestra responsabilidad en el Evangelio, pero fue el testimonio de Dios. Saber que el Señor venía y yo me quedaba y ellos se iban, para mí fue impactante. Ahí pasaba la hermana con su bicicleta jovencita, junto con su marido, don Jorge Caneo, siempre contento, un hombre que también dio un testimonio. Entonces, a considerar sus buenas obras es la manera en que el Señor nos alcanza. Es decir,
Dios decide un día visitar con salvación al inconverso. Y el primer eslabón que usa para quebrantar el corazón de un hombre o de una mujer es el testimonio de un buen cristiano, de una buena cristiana. Lo usa para su gloria. La palabra visitación aquí tiene que ver con el hecho de que Dios se propone salvar al pecador. Como en el ejemplo del mismo apóstol Pablo. ¿Qué es lo que más impactó en el corazón de Pablo? El testimonio del mártir Esteban. Aún dentro de sus defensas, al final, antes de ir a Roma, él habla del mártir Esteban. Y cómo su testimonio y sus palabras impactaron, de manera que en el día en que Dios visitó a Pablo para la salvación en el camino a Damasco, fue claramente ese aguijón, esa aguijada que le picaneaba en su conciencia del testimonio poderoso de Esteban y de otros más, lo que Dios usó. Entonces, si este mensaje lo hemos dado antes, recordemos, hermanos, que Dios usa nuestro testimonio para que ese testimonio quede grabado en la retina del inconverso, queda grabado en la mente, en la memoria del inconverso, y puede ser ganado. Porque si la mujer, dice el verso capítulo 3, si la mujer se sujeta a considerar sus obras más que sus palabras, dice, sus maridos pueden ser ganados sin palabras. Entonces Dios visita al inconverso, es una forma gráfica. No estamos hablando de la visitación denominacional, donde invocan la bajada del Espíritu Santo para que les llene de bendición. No, no. La visitación significa que Dios concentra toda su obra en hablar al pecador, a través del Evangelio, pero sobre todo aquí, a través del testimonio. Ese testimonio quebranta al pecador. El marido inconverso se convierte por el testimonio de su mujer. El vecino se convirtió por el testimonio de uno mismo. El compañero de trabajo lo trajimos y viene, se convirtió porque nuestro testimonio, a lo mejor débil, pero buenas obras, dice, le dieron la confianza para escuchar la palabra del Señor. Las autoridades aprecian la importancia de la iglesia, aunque no entiendan. Aún los mismos chinos comunistas han llegado a la conclusión de que la iglesia, que en el cierto va en contra de la doctrina marxista, la iglesia enseña buenos valores. Aún los inconversos dicen que las cosas de Dios son capaces de reformar al carcelario, sacar al de ahí, enseñar moral y buenas costumbres. Hay un testimonio. Las autoridades jamás podrán acusar, como lo intentaron al principio, de malhechores a la iglesia cristiana. Al contrario, los cristianos somos los únicos que oramos por las autoridades de todo color político. Como decía el hermano que escribió en la Biblia enseña, dice, el cristiano puede hacer más en el cuarto de la oración que en el gabinete de la elección, de la votación, por las autoridades. El cristiano puede hacer más por las autoridades orando en el cuarto de oración, en este caso en la asamblea, que en la gabinete de la elección. Porque la oración es la que obra poderosamente delante del Señor. Entonces, en ese sentido nos sujetamos a la autoridad. A veces hay debates respecto a la pandemia. En otros países se crearon muchos debates que fueron infructuosos, fueron lamentables. Lo único que podemos saber que nosotros como creyentes debemos discernir que todas las leyes y normas, instrucciones de la autoridad que son para nuestro beneficio, debemos acatar. Pero las leyes o órdenes cuyo propósito detrás es impedir el Evangelio, abiertamente, no tenemos por qué acatar. Entonces, cuando las autoridades nos dictaban normas como reunirnos, etcétera, era porque buscaban el bien común. Y a la luz de la palabra, yo entiendo que en eso debemos. Pero si ellos dictaran normas de no reunirse, no congregarse, fin a la aplicación del Evangelio, tenemos una razón poderosa para no obedecer. Hemos de obedecer más a los hombres que a Dios y a los apóstoles. Cuando el Sanedrín, que eran los 70 ancianos de Israel, les combinaron a no predicar, ahí hay una abierta no desobediencia, desacato si el mundo lo quiere,
porque la palabra de Dios está primero en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero hasta el día de hoy yo no he visto ninguna norma de las autoridades seculares que vayan en contra de lo que no en la protección del Evangelio. Y eso quizás en muchos lugares faltó apreciarlo con darle mayor importancia, porque finalmente era un periodo, era algo excepcional, no algo definitivo. Lamentablemente algunos quizás no entendieron la importancia de sujetarse a las autoridades. Ahora el mundo inconverso, ciertos grupos denominacionales, cuando decidían reunirse, el mundo inconverso los consideraba como irresponsables y no velar por el bien de los demás. Entonces el testimonio, creo que en general en el país se guardó bien. Cuando obedecimos las autoridades, ¿no es cierto? El paso, si había que cerrar, teníamos que cerrar. En ningún caso considerarlo como un atentado a la libertad cristiana. Estaban buscando nuestra protección. Y ese tiempo excepcional el Señor lo usó para su gloria. De manera que estos elementos técnicos, Zoom y todas esas plataformas, fueron de gran bendición, en muchos aspectos, de gran bendición. Entonces sí debemos sujetarnos a las autoridades, cuando sobre todo los expertos son los que velan por nuestra seguridad. Así la iglesia da un testimonio al mundo. Qué lindo es ver a los creyentes, no importa de qué grupo sean, no podemos juzgar aquello, pero ahí en Colombia, qué lindo verlos llevar agua, llevar pan, llevar comida. Los grupos cristianos fueron los primeros, ¿no es cierto?, en expresar la misericordia hacia la tragedia humana. Ahí hay una forma de colaborar con las autoridades, ¿cierto?, en aliviar la pena y el dolor de tantos, hacer clases para niños, buscar otra forma de poder sujetarnos, someteos a toda institución humana. Aquí dice a los gobernadores como por él enviados, es decir, los delegados. Entonces, el apóstol Pedro conocía al emperador, los procónsules, los gobernadores, los delegados, los alguaciles, y si usted quiere, la policía. Es el último eslabón de donde va bajando la autoridad, se delega la autoridad. Por lo tanto, el creyente debe obedecer las leyes. Si un policía a mí me para, obviamente yo voy a parar y le voy a pasar mi documento. Y tengo que tratar de manejar conforme a las leyes. ¿Qué tal? Es absolutamente irresponsable en cualquier país que una persona no se sujete a un control de un policía. Tristemente el mundo, y no estoy hablando de política, yo estoy hablando del punto de vista cristiano, aquí dice sujetarse a los gobernadores y los que por él son enviados. Romanos 13 va más allá. Dice que el juez o el que ejecuta lleva la espada para castigo del malvado y alabanza que hace el bien. Muchas de las personas que mueren, lamentablemente, y hablan de abuso, todo parte porque una persona se ha resistido a un control. Y la palabra aquí me enseña que uno debe obedecer a la autoridad. Si hay abuso, es cierto, pero todo parte por la desobediencia civil de la persona que debe sujetarse, ¿cierto? Eso está claro. ¿Por qué tengo que arrancar? Se arranca y vienen las consecuencias. Hay cosas que se salen de la mano, pero en general, todos los casos de aparente abuso, que sí los hay, parten por la irresponsabilidad de que no quiere obedecer en ese sentido. Por eso cuando dice honrad a todos, verso 17, ¿a qué se refiere honrad a todos? Sugiero, hermano, que significa a todos los ámbitos de autoridad. Verso 17. Amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Y ahí termina el apóstol con la exhortación, con nuestra sujeción al mundo de las autoridades. Honrad a todos. Nosotros no podemos reírnos de la autoridad. No podemos hacer burla de la autoridad. Es increíble el grado de responsabilidad, el grado de falta de respeto contra la autoridad. Yo ya ni siquiera de mi familia recibo eh, memes o cosas porque son un insulto a la autoridad, una falta de respeto absoluta. Independiente del color político,
sea Nerón, sea Hitler, sea la reina de España, sea quien sea, nosotros los cristianos somos los primeros en respetar la autoridad. Usted puede tener su opinión, pero por sobre todo está la palabra de Dios y debemos respetarla. Debemos tener mucho cuidado en caer en que la estrategia de los medios sociales es meternos en la refriega política, es meternos en esto. Y si usted solamente abre algo y lo llenan, ¿no es cierto? Si usted tiene una opinión política, lo llenan de cosas de esa opinión política usando la detracción. El método del mundo político es la detracción. Detracción. La detracción significa él es malo, yo soy bueno. Yo soy mejor que él. Miren, miren, ese es el método de la política. Pero antes la detracción era respetuosa, tenía argumento. Ahora es irrespetuosa, ahora es un insulto. La ¿cómo se dice la palabra? No puedo decir la palabra. Alguien la puede decir, la podrá entender. Es en caricatura de la autoridad. Por eso ya ni siquiera lo ve, ni siquiera lo ve. Porque el mundo comunicacional quiere meternos, enfrancarnos en una lucha permanente. Y hoy en día la estrategia del mundo político es que cada uno tiene su canal, su cosa, y empiezan a utilizar, y empiezan con la detracción. No tenemos tiempo para eso. Hay que ocuparnos, como dice el Filipenses, ¿no es cierto? Lo honesto, lo justo, lo honorable, lo de buen nombre. No aquello que nos cansa, que nos trae inquietud, quita nuestra paz. Tenemos tanto en que meditar en la palabra de Dios. Allá el mundo con su política. Yo tengo mi opinión, pero yo he dejado todo en las manos del Señor. Y oro para que las autoridades, cualquiera que sea, tengamos paz, ¿cierto? Vivamos quieta y sosegadamente. Es importante este tema porque, mire, dedica 7 versículos a la sujeción a la autoridad. Entonces, el cristiano joven no puede enviar memes en contra de la autoridad. No puede enviar memes o cosas como identificándose en causas que son humanas y que no son la causa del Evangelio. Ese es un mal testimonio. Y muchos sucumbieron en tiempos de revuelta difíciles en nuestro país, sucumbieron a la tentación de su opinión política, de poder, desde ahí está el dedo a punto de decir, me gusta, sí, estoy de acuerdo en lo que tú dices, en contra de esto, que no caigamos en esa tentación. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y el Señor, frente a Pilato, ningún poder tendría si no te fuese dado del cielo. ¿Cierto? Y Pedro, escribiendo aquí, dicen los historiadores, está gobernando nada menos que Nerón, el mismo que había de martirizarlo a él. Ese es el carácter de peregrinos y extranjeros. Hermanos que son de Bolivia sabrán que cuando uno está en un país es de mal gusto opinar, ¿no es cierto? Yo cuando voy donde mi nuera, yo no hablo nada de la presidenta, nada de la Keiko, nada de Ollanta, no hablo nada de política en ese país. No puedo, primero porque no me interesa, y segundo, soy respetuoso, no es mi conversación, porque se debe de mal gusto. Un extranjero y peregrino opinando, y son, ¿no es cierto?, personas que no son del país. Entonces nosotros somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, no nos metemos en la refriega política. Porque nuestra política, dice Filipenses, está en los cielos, de donde esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en el ámbito laboral, finalmente, en el ámbito laboral, criados están sujetos, estos son esclavos. Hermano, termino con esto, para que lo estudien ustedes en su casa. Seguramente ustedes lo saben. A mí me ha fascinado saber que para los más bajos de la sociedad, para los padres de la sociedad, los esclavos, que antes recibían azote porque eran esclavos y ahora reciben azote porque son cristianos esclavos. O sea, los amos antes los abusaban de ellos y ahora por hacerse cristianos más azote, más desprecio, por convertirse en cristianos. Aquí la idea es golpe, abofetada, combos. Esa es la idea, uso. La fe cristiana no aprueba ni juzga.
la esclavitud. La fe cristiana trajo rosas, como vuelvo a repetir, en medio, puso rosas en las espinas. Trajo un bálsamo en medio de su sufrimiento. La fe cristiana es capaz de hacer que un amo como Filemón reciba a su hermano esclavo, ya no como esclavo, sino como cristiano. Y la fe cristiana hace que un esclavo como Onésimo venga y trabaje con mayor gana, con mayor fuerza para su amo cristiano, sabiendo que el que se beneficia de su labor es un hermano en Cristo. Eso no lo hace ni derecha ni izquierda, ni rojos ni azules, lo hace el Evangelio. Esa es la diferencia. No vino a soltar las cadenas de las desigualdades sociales, vino a poner amor donde hay desigualdad, donde hay abuso, el amor de un amo hacia su esclavo cristiano y la sujeción del esclavo cristiano a su amo. No se deshace la esclavitud, sino que pone algo nuevo en la relación entre ambos. De manera que está en toda la libertad del amo cristiano de decir: yo voy a darle libertad a mi hermano, a pesar del costo que significa. Porque para un granjero que tiene 40, 50 esclavos, piénsalo así, llevemos nuestra mente 2000 años atrás, que son sus herramientas de trabajo, que sacan el algodón de todos los campos, y que usted pagó un gran precio por cada uno de ellos, liberarlo. Y eso es lo que le costó a los americanos, la ley de la esclavitud. A los estados del sur les dolió mucho, porque significó para muchos de ellos la pobreza absoluta, el fin del trabajo. Si se mira en términos monetarios, claro que había resistencia. Pero si Filemón, no lo sabemos, por causa del Evangelio, pensó: yo amo a Onésimo, él es mi hermano, si yo lo compré, me defraudó, Pablo pagó, he decidido liberarlo. Eso es lo que el cristianismo hace, que no una ley política, es lo que el cristianismo hace. Esa es la diferencia que trajo el Señor. Pues en esas situaciones que el apóstol Pedro les anima a seguir siguiendo el ejemplo supremo del Señor. Entonces, para los esclavos cristianos, los más bajos, los que no tenían esperanza, y que el Evangelio les trajo la verdadera liberación, más importante que la liberación de la esclavitud, es la liberación del juicio eterno. A ellos el apóstol Pedro les pone el ejemplo supremo de Cristo. Hermanos, ustedes han sido azotados. Mirad a aquel que sufrió injusticia y nunca respondió con maldición. Recibieron azotes, y aquí impresionante lo dice: por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida es la herida del látigo. Mirad, dice, en la cruz a aquel que recibió el látigo de la injusticia humana de los hombres, lo que estuvo en silencio. Para Pedro, la herida es la herida del látigo. Fueron tantas las heridas del Señor, tantos sus golpes terribles sobre todo su cuerpo, que pareciera para Pedro ver una sola herida sangrante, como si un solo latigazo hizo sangrar, desprendió carne y sangre de todo su cuerpo. Entonces dice: ustedes han sido atados ahí al palo y azotados frente a todos los esclavos en la hacienda, como espectáculo, como escarmiento. Miren a aquel que fue puesto en el madero. Los esclavos eran amarrados en un palo, y ahí los amos los azotaban frente a los demás para que nadie se atreva a hacer lo mismo. Pues Cristo fue levantado en un madero. Cuando Pedro habla del madero, a diferencia de Pablo, que cuando habla de la cruz, habla de los sufrimientos, dolores de la cruz. Cuando Pedro habla del madero, habla de la vergüenza, habla del espectáculo público, de la humillación pública a la cual Cristo fue sometido. Entonces los esclavos cristianos eran azotados, dolor, pero también eran expuestos en ese azote, a una humillación absoluta. Entonces dice: mirad, hermanos, sufrir como cristianos, haciendo lo bueno, en buena conciencia, dice, porque para esto fuiste llamados.
Difícil entender esto, pero no solamente fuimos llamados para gozar de las excelencias y las glorias del cielo, fuimos llamados también para dar un buen testimonio aún en medio del abuso y la injusticia en contra del cristiano, como Cristo lo hizo también. Y Pedro pone los ejemplos, los sufrimientos ejemplares. No maldecía, no respondía, no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Y para terminar, Pedro va más allá todavía. Pasa otra etapa. Dice, hermano, yo les voy a mostrar los sufrimientos que ustedes pueden imitar. El silencio de Cristo en medio de la injusticia. Pero la obra de Cristo, dice Pedro, va más allá. Significó que cuando Él fue al madero, llevó nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo, sobre el madero. Ahí logró nuestra salvación. Y porque Él murió a los pecados que les condenaban. Y estos mismos pecados que quieren levantarse, es que nosotros como respuesta a tan grande obra, al costo, a la humillación, a la herida sangrante, dolorosa, es que nosotros también decimos, fuera, también morimos a ti. Como dice el hermano McDonald, si Él los llevó por mí, yo también los rechazo por amor de Cristo. Porque el pecado, el mismo pecado que quiere dañar nuestra alma, ¿no es cierto? La estrategia de destruirla, dañarla, mancharla, inquietarla, es el pecado que costó la sangre de Jesucristo, que significó el madero y la herida. Tres cosas, hermanos, para ayudarnos para nuestro meditar. El costo de nuestra salvación y la razón de nuestra santificación, de nuestra victoria sobre el pecado, la respuesta que Dios demanda frente al pecado, es porque hubo una sangre preciosa que se pagó, ¿cierto? Hubo un madero que habla de la vergüenza absoluta, la humillación total del Señor. Y hubo una herida, un látigo con la justicia divina y humana que cayó sobre el Señor. Entonces, Cristo murió para llevar nuestros pecados, salvación. Y Cristo murió para que nosotros, en respuesta, vivamos a la justicia muriendo a los pecados. Ahí está la santificación que demanda el Señor de nuestra parte. ¿Por qué? Porque por esa herida fuisteis sanados. ¿Estáis sufriendo como cristianos esclavos? ¿Habéis sido heridos? ¿Despedazados vuestras espaldas, vuestros hombros, vuestras costillas? Dice. La herida de Jesucristo no solamente les dejó un ejemplo, dice, sino que por esa herida ustedes fueron sanados y salvados por toda la eternidad. Me maravilla que el ejemplo más hermoso de Cristo esté dado para animar a los más bajos de la sociedad, a los esclavos. Le pone el ejemplo supremo del siervo de Dios, el verdadero y perfecto siervo que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta tarde que tú nos has concedido poder considerar tu palabra. Gracias por la importancia del testimonio. Ayúdanos a, como dice el apóstol allí, conquistar, tener victoria sobre estos apetitos, sobre las insinuaciones satánicas, sobre la influencia y los cantos de sirena del mundo. Ayúdanos, Padre, a que nuestras almas no solamente sean santas, como salvas son, sino que también sean victoriosas, puedan gozar, sean un templo de la presencia del Señor, de la morada del Espíritu Santo, donde podamos gozarnos, de manera que las pruebas, las inquietudes, los asaltos de la vida misma no quiten el gozo que el creyente tiene en el Señor. Gracias por tu palabra que nos invita a regocijarnos en el Señor siempre, en cualquier circunstancia. Gracias porque a partir de esa victoria, nuestros vecinos, las autoridades, la familia y la congregación puede ser poderosamente influenciada positivamente de un testimonio que trae gloria para ti. Quién sabe, Padre, si tú puedes usar también, y oramos por eso, que nuestro testimonio pueda servir para salvación a aquellos que están sin Cristo. Ayúdanos, te lo rogamos, y dejamos todo en tu
para tu bendición, en el nombre del Señor Jesús. Amén.